La armonía del caballo y del jinete se muestra en todo su esplendor en los Juegos Olímpicos modernos. También ocurría en la antigua Olimpia, pero con un estilo mucho más espectacular. Las carreras debieron ser apasionantes a la vez que peligrosas. La magnitud de la carrera, la estrechez de las curvas, la fragilidad de la madera tan ligera, los carros de mimbre y la velocidad de los caballos ofrecían sin duda una competición espectacular. Quedan pocos restos del hipódromo de Olimpia. Seguramente medía 600 metros de largo y 188 de ancho, donde cabían 40 carros. La salida era espectacular gracias a un elaborado sistema de puertas de salida, con la forma de la proa de un barco. En Olimpia se disputaban muchas competiciones ecuestres. La primera era una carrera de carros con 4 caballos, que recorrían una distancia de 14 kilómetros. El conductor del carro apenas podía mantener el equilibrio, con una mano en las riendas y el látigo en la otra. El programa incluyó después una carrera de carros con 2 caballos, una carrera de caballos con jinetes, una carrera de mulas. No había sillas de montar ni estribos para los jinetes. Y por último, el calpe, en la que los jinetes desmontaban y corrían al lado de los caballos. Estas carreras eran las más lujosas de los juegos. Solo los más ricos podían permitirse el lujo de tener un equipo y mantenerlo. Lo cierto es que la victoria no era para los conductores de carros ni para los jinetes. Los honores eran para el propietario. Las carreras de caballos y de carros fueron siempre los deportes de los más ricos. Necesitabas ser rico para permitirte tener un buen equipo y un conductor de carro, porque tú no ibas a encargarte de conducir el carro, ya que era muy peligroso. Además, necesitabas tener un jinete, y solían ser chicos muy jóvenes, cuyas vidas carecían de valor. En la antigüedad, los caballos cambiaban de manos por enormes sumas de dinero. Muchos jóvenes ricos tenían un caballo rápido, como los de ahora tienen un deportivo. Pero al ser una prerrogativa de los ricos, se puso de moda tener más de un carro en las pruebas que se disputaban en Olimpia. Sabemos que Alcibiades, por ejemplo, participó con 3 carros en uno de los eventos. Fue primero, segundo y seguramente tercero o cuarto en la misma carrera. Era una forma de asegurarte la victoria, ya que mientras más carros tuvieras, más posibilidades tenías de ganar. En el año 67 a.C., el emperador Nerón participó en una carrera olímpica de carros, en un equipo de 10 caballos. Fue arrojado fuera del carro, pero sobornó a los jueces para que le declararan ganador, porque según dijo, si hubiera terminado la carrera, la habría ganado con toda seguridad. Después de su muerte, los juegos se declararon nulos y su nombre se borró de la lista de los victoriosos. Los Juegos Antiguos de Olimpia sufrieron un declive paulatino, ya que las creencias religiosas tradicionales en las que se sustentaba empezaron a decaer. Los rayos míticos de Zeus perdieron el impresionante poder que una vez tuvieron. Las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. extendieron la cultura griega por todo el mundo. El estatus de Olimpia se vio amenazado por la proliferación de juegos y competiciones. Los niveles de opulencia y de lujo aumentaron y las ciudades competían entre ellas para ofrecer el espectáculo más grandioso. Pero fue la conquista de Grecia por los romanos en el año 146 a.C. lo que marcó el fin de los Juegos. La actitud de los romanos hacia el atletismo difería mucho de la de los griegos.
Para los romanos, los deportes eran un espectáculo y un entretenimiento, y por eso les gustaban las competiciones de gladiadores y las carreras de carros. También conservaron algunos eventos, como los de pista, que tanto amaban los griegos, pero carecían de la importancia que tuvieron en Grecia. Los romanos consideraban que los deportistas eran bufones, que entretenían a las masas. Cuando los romanos llegaron al poder y empezaron a saquear las ciudades y los santuarios de Grecia, destruyeron miles de estatuas de atletas y dioses que se habían ido creando a lo largo de los siglos. Tras el saqueo de Olimpia a manos del ejército romano en el año 87 a.C., los Juegos se trasladaron a Roma. Después de 2 años regresaron a su hogar espiritual, pero la falta de respeto de Roma por los ideales sobre los que se había fundado los Juegos fue irreversible. La lista de campeones olímpicos termina en el año 267 después de Cristo, pero no está claro cuándo se suspenden los Juegos exactamente. La fecha oficial puede ser en el año 393 después de Cristo, cuando Teodosio, el primer emperador cristiano de Roma, abolió por decreto todos los cultos y las fiestas paganas. Primero llegaron los macedonios y luego los romanos. Llegó la influencia de las nuevas teorías y creencias políticas y religiosas. Y luego el cristianismo. Todo esto provocó el declive de los Juegos Olímpicos. El decreto del emperador Teodosio fue lo que le dio la puntilla a las Olimpiadas. Los Juegos se suspendieron en la época bizantina, a principios de la era cristiana. Pero su decadencia ya había comenzado mucho antes. Los Juegos habían perdido mucho de su significado cultural y olímpico. Así que el emperador Teodosio tuvo que ponerles fin. No lo hizo por ser contrario a la antigua civilización griega, sino porque era contrario al declive de los Juegos Olímpicos. El templo de Zeus ardió alrededor del año 426 después de Cristo, cuando Roma decretó que destruyesen todos los templos paganos. La gran estatua de Zeus fue reconstruida en Constantinopla, donde se realizó un intento de recrear los Juegos. Pero en el año 475 después de Cristo también fue pasto del fuego. En los siglos siguientes, invasores como los visigodos y los vándalos devastaron el lugar. Lo único que quedó de Olimpia fue finalmente destruido por terremotos e inundaciones. Los arqueólogos solo encontraron el cadáver de Olimpia. Pero a la hora de revivir los ideales perdidos de los Juegos, fue el barón Pierre de Coubertin quien salvó la esencia. El corazón de Coubertin está enterrado junto a una columna clásica, cerca del antiguo emplazamiento de los Juegos. Durante siglos, el atletismo que nació en Olimpia conservó su pureza y su esplendor. Allí, estados y ciudades se daban cita representados por sus jóvenes, que imbuidos de la grandeza de los Juegos, acudían con un espíritu casi reverencial. Estos incomparables espectáculos hacían las delicias de las masas. No cabe duda de que estaban presentes mezquinas ambiciones y bajas pasiones. No existe ningún acontecimiento humano en el que no estén presentes, pero el resultado final era algo grandioso y fuerte que dominaba la civilización griega, ejerciendo una maravillosa influencia en los jóvenes del país y a través de ellos del mundo entero.